En esta ocasión, jóvenes amigos, amigas o quien quiera que esté viendo este video, al cual le mando un fuerte abrazo y saludo, vamos a analizar dos vertientes respecto a las enseñanzas del Maestro Jesús. Todas las religiones han tenido como base un profeta que, se puede decir, expandió las enseñanzas o las difundió. Y estas predicaciones, estas enseñanzas fueron tan fuertes que seducieron a miles de personas que se juntaban para escuchar a los profetas. Y fue el impacto tan fuerte en dichas enseñanzas que se crearon después instituciones y movimientos. Esto es lo mágico de las religiones, de cómo impactan en el inconsciente colectivo y cómo impactan en la sociedad, a tal grado que mueven masas, que incluso perpetúan ciertos usos y costumbres ritualistas que después nosotros incluso adoptamos en cultura, en arte incluso. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto que te voy a mostrar? Son ciertos dichos del Evangelio de Santo Tomás. Y la diferencia del Evangelio de Santo Tomás, hay que saber que el Evangelio de Santo Tomás fue un evangelio que fue desplazado por la institución cristiana de su época. ¿Por qué? Porque cuando Constantino dio como la religión cristiana como la religión oficial de su imperio, lo hizo como base de un instrumento de unificar el imperio. Una vez que utiliza esta herramienta para unificar el imperio, porque en esa época había un debate entre las diferentes visiones del cristianismo, Constantino lo que hace es oficializar una parte del cristianismo y obviamente esta parte oficializada iba a ser la parte que te dice que hay un intermediario para que tú puedas llegar a ser divino. Y este intermediario es la iglesia, es la institución de la iglesia. La institución, no las escrituras. Hay que recordar que cuando el cristianismo se oficializa y cuando va pasando y va teniendo todo este poder que tiene en la época medieval, pues de primera instancia eran los sacerdotes, era la gente religiosa quien interpretaba las escrituras, quien le daba forma a las escrituras y también se vuelven quienes empiezan a ser como los intermediarios de Dios, entre comillas. Y entonces estos intermediarios de Dios son a los que tienes que asistir y tienes que tener una cierta cultura para poder llegar a ser, para poder llegar al reino de los cielos, para poder llegar a ser divino, tú necesitas acercarte con la institución que te va a ayudar a ser divino. Pero el Evangelio de Santo Tomás dice, no necesitas instituciones, porque Jesús dijo que es un trabajo individual, un trabajo de introspección, un trabajo que no necesita de alguien más, no necesitas de que alguien te diga, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el pase al cielo. Y de hecho, con el tiempo vemos que esto es una de las problemáticas que provoca en la reforma protestante con Martín Lutero. Martín Lutero termina también llegando a esas conclusiones, sobre todo también porque pues hay como un hartazgo de la corrupción de la Iglesia Católica, de las indulgencias. Pero bueno, antes de ello ya había escritos que decían que no se necesitaban intermediarios para tener la conexión con el Padre, para tener la conexión divina. Y estos dichos van muy ligados a la teosofía, que te invito a leer. Aborda a Madame Blavatsky, a la filosofía hermética de Hermes Trismegistro, el Kybalión, o incluso escritos de el Conde de Saint Germain. Puedes encontrar ciertas explicaciones de estos principios, que se llaman principios universales metafísicos. Principios que, así como están los principios de Newton, físicos, las leyes universales físicas, pues hay leyes universales metafísicas que también rigen este planeta y que incluso vienen también muy arraigadas
en estos dichos del Evangelio de Santo Tomás. Y entonces te voy a compartir aquí ciertos dichos que nos representan cómo Jesús ya había dicho, ya nos había explicado que para llegar al reino de los cielos no se necesitan intermediarios. Hay que recordar que ningún profeta da por sentado o crea la religión. La religión se crea después de que el profeta muere. Normalmente siempre es así. Muere el profeta y después la religión se instaura. Primero se difunde con los discípulos, pero después intervienen otras figuras, incluso políticas, instrumentalizan la religión para mantenerte sometido, para mantenerte educado. Y se utiliza incluso la religión en asuntos geoestratégicos, geopolíticos, culturales, para manipular a las masas. Y que después eso, incluso la misma filosofía, pues ya sabemos que hace crítica, ¿no? El mismo Nietzsche termina haciendo crítica de ello. Y es cierto, la religión de primera instancia se instaura por eso, pero eso no quita que las enseñanzas directas del profeta no tengan cosas interesantes que incluso te pueden ayudar a ti para superar problemas internos, para mejorar. De hecho, la misma psicología, que es la ciencia que te ayuda a la salud mental, pues tiene mucho de la filosofía, que la filosofía tiene mucho de la teosofía, para encontrar los enigmas de la mente. Tenemos, por ejemplo, a Gustav Jung, ¿sí? A Carl Gustav Jung, que explora todo este misticismo dentro del subconsciente. Pues bueno, el Evangelio de Santo Tomás también te va a ayudar a conocer estas herramientas del inconsciente y del subconsciente. Y uno de los primeros dichos que vemos es el siguiente. Dice Jesús: si vuestros guías os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os predecerán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os predecerán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y entenderéis que sois hijos del Padre viviente. Hay que recordar que Padre viviente para Jesús es esta visión de la mente universal, de la inteligencia universal, de donde todo surge, muy parecido al Atma de la religión hinduista, el espíritu del mundo, en donde ustedes, yo, todos, somos una gota de ese océano de inteligencia y somos una expresión de ese espíritu del mundo. Entonces dice Jesús que quienes son padres en este dicho, entonces, lo que nos dice Jesús es que para encontrar al Padre tiene que haber una introspección de conocerse a sí mismo, muy parecido a lo que difundía Sócrates con el conócete a ti mismo. Por lo tanto, aquí te está invitando a darte una introspección. Aquí ya no te está diciendo yo soy quien te va a dar la salvación, yo soy el que te va a dar el reino. Te está diciendo y te está invitando a que tú eres tu salvación. Solamente tienes que ver en tu interior. Otro de los dichos es el siguiente, que nos dice el poder de la unidad interior. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, Jesús explica que la dualidad cuerpo, espíritu, hombre, mujer, interno, externo deben desaparecer para alcanzar el poder espiritual. Y aquí es el dicho, nos habla de lo siguiente: cuando hagáis de los dos uno, hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior. Entonces entraréis en el reino. Y aquí se puede ver que efectivamente podemos pues hacer la suposición de que Jesús viaja a la India, Jesús se educa en Egipto, porque mucho tiempo antes de que Jesús llegara ya teníamos a Hermes Trismegisto hablando de lo que es dentro es fuera. Todo lo que tú ves en tu alrededor
según la filosofía hermética, es una proyección de lo que tú tienes dentro. Y aquí Jesús ya nos decía, cuando hagáis de los dos uno, es decir, de las polaridades, otro principio hermético, el principio de polaridad de los contrarios, incluso el mismo Pitágoras ya había abordado con los números, el 1 y la dualidad, que sería el 2, y la unidad, pues que es el 1, y lo que sería el número 3, que es la unión de los contrarios que da a luz a algo nuevo, como sería la reproducción humana de lo femenino y lo masculino, pues aquí lo mismo te invita Jesús de Nazaret a integrarte, ¿sí? Dice, cuando hagáis de los dos uno y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, entonces entraréis en el reino. Y su significado, como ya lo dije, dice que es la fuerza, no viene, o sea, la misma fuerza no va a venir de una división, sino de integrar las partes de tu ser. Como ya les mencioné, esto tiene mucho de conocimiento hermético. Por lo tanto, aquí ya podemos sospechar que esto que se documenta de que muy probablemente Jesús aprendió de la India y de Egipto, pues puede ser verdad, porque ya había escritos, incluso el mismo hinduismo, el Atma, etcétera, ya habla de esta conciliación de partes. Otro de los dichos dice lo siguiente: hay luz dentro de un hombre de luz e ilumina el mundo entero. Si no brilla, hay oscuridad. Este tema lo podemos analizar respecto a lo que tú eliges ser. Si tú eliges ser un ser de oscuridad, es decir, eliges envidiar, eliges odiar, eliges maldecir, eliges estar de mal humor, etcétera, te vuelves un ser de oscuridad. Pero si brillas, esa luz iluminará al mundo. Muy tan sencillo como es actuar con bien, que incluso los mismos filósofos griegos pues ya nos hablaban de tener una vida en búsqueda de lo virtuoso, que incluso esto de lo virtuoso yo lo podría aterrizar a la luz, ¿sí? Porque quien es virtuoso es sabio, quien es virtuoso ilumina el camino de los demás. Por eso en Grecia hubo grandes maestros como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, que bien sí tuvieron como sus contrarios, pero en su gran labor, pues acercaron a muchas personas a sus enseñanzas, y incluso sus mismas enseñanzas hoy en día todavía le dan forma a nuestras sociedades actuales. Y el siguiente dicho dice: quien beba de mi boca llegará a ser como yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Esto nos dice que hay una sabiduría interior que iguala a la fuente divina. Si tú dejas de ser un seguidor para ser igual que Jesús en esencia, ¿sí? Aquí dice que la divinidad realmente está dentro de nosotros. Por eso es que aquí Jesús te dice que quien beba de mi boca llegará a ser como yo. No te está diciendo que Jesús es un ser extraterrestre, supremo, a quien le debes de rendir pleitesía y a quien le tienes que orar para llevarte al reino de los cielos. No, te dice, puedes ser como yo. Si tú bebes de mi boca, llegarás a ser como yo. El beber de su boca podría yo entenderlo como sus enseñanzas. Si tú entiendes mi enseñanza, podrás llegar a ser como yo y te convertirás en él. Y las cosas ocultas le serán reveladas, es decir, que la verdad será revelada en ti. Insisto, estas enseñanzas están muy ligadas a los filósofos griegos. Los filósofos griegos también mantenían esto, ¿no? Incluso hasta podemos irnos hasta San Agustín, ¿sí? Ya pasando los filósofos griegos, San Agustín también en cierta parte rescataba esta idea cuando decía que el bien es algo que está dentro del ser humano y que el mal no existía. El mal simplemente era ignorancia del bien. Y aquí es cuando vemos, si analizamos estos dichos, que Jesús efectivamente decía que hay una divinidad dentro de nosotros, y si escuchas las enseñanzas de Jesús y las sigues a pie de la letra,
tú encontrarás estas cosas ocultas que están en ti y te serán reveladas. Y otro de los dichos es el siguiente: si sacáis lo que hay en vuestro interior, eso que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis os matará. Aquí el significado puede ser que el poder interior no es opcional, sino que es la esencia vital que, al ser reconocida, libera al individuo. Aquí, importante, nos está diciendo Jesús que al final el sendero de la vida sí o sí te va a llevar a la iluminación. Aquí podríamos incluso entender que Jesús nos está diciendo que el objetivo y el sentido de la vida es llegar al estado de divinidad, al estado de divinidad a través de las enseñanzas, del sendero noble que nos muestra Jesús, muy parecido al octuple noble sendero de el budismo, muy parecido al yoga y todos estos procesos de meditación y de respiración que nos enseña el hinduismo y muchas otras religiones. Siempre las religiones al final nos dicen: compórtate bien y ten una vida noble, una vida virtuosa. Incluso el mismo concepto de la eudaimonía de Aristóteles, de encontrar esta felicidad en el conocimiento y en convertirte, en siempre ser mejor día con día y convertirte en un hombre sabio, pues va muy ligado, ¿no? Incluso a todo esto que nos dice el Maestro Jesús. El poder, el poder interior no es opcional y es la esencia vital que, al ser reconocida, liberará al individuo. Esto es lo que quiere decir cuando nos dice: si sacáis lo que hay en vuestro interior, eso que tenéis os salvará. Si no tenéis, perdón, eso dentro de vosotros, lo que no tenéis os matará. Entonces, si tú quieres entrar en la vida eterna, tienes que ver en tu interior. Si tú eres un personaje que vive atado a las circunstancias exteriores, a los estímulos exteriores, vivirás muerto. La eternidad, bueno, vivirás muerto no, o sea, terminarás muerto más bien. Terminarás muerto, porque Jesús nos enseña en este evangelio que todo lo externo, todo lo material es perecedero. Todo es una mentira. Lo importante es tu mundo interior. Hay incluso un escrito de Madame Blavatsky que habla de, se llama Isis sin velo. Y nos habla mucho del concepto del maya, que el maya es la ilusión y el maya es lo terrenal. Incluso hay ciertos autores de la teosofía que nos hablan del origen, por ejemplo, de Satanás, y describen a Satanás como todo lo material. Todo lo material, Satanás, porque es lo que te tienta y es lo que te hace tener estímulos externos que son falsos y que te pueden tener atado en un mundo que podríamos considerar como el infierno. Y el infierno es un lugar donde no avanzas y te mantienes en un sufrimiento eterno. Pero que este infierno también representa una escuela, porque de este infierno vas a aprender. Y una vez pasando por el infierno, incluso aquí tengo el infierno, perdón, de Dante, que, curioso, para llegar al cielo, que es el sol que está acá abajo, para llegar al cielo tienes que pasar por el infierno. Y esto me hace pensar que todo esto de interactuar en el mundo material es necesario para poder llegar a una divinidad, para llegar a una paz. Por eso es que existe el mal en la tierra, porque si no experimentas el mal, jamás podrás experimentar el bien. ¿Cómo sabes de lo bonito que es tener el estómago lleno si no has experimentado el tenerlo vacío? Una vez que lo sacias, es cuando dices: ah, mira, qué rico es haber saciado mi hambre. ¿Cómo puedes tú elegir entre bien y el mal
si no vives el mal. La gente que ha vivido el mal y lo ha vivido tanto va a aspirar tarde o temprano al bien y todo se convierte en una enseñanza. Por lo tanto, el Evangelio de Santo Tomás, ya te mostré solamente 5 dichos porque son varios, lo puedes buscar en internet, te recomiendo que lo leas, que lo estudies, y creo que es de los evangelios que tienen como más acercamiento a que tú puedas explorar lo que sería la divinidad, lo que sería Dios, que al final va muy ligado a una paz. El hombre busca lo divino no por querer convertirse en un Dios, sino buscamos lo divino por querer estar en paz. Y esto te lo comparto porque el amor al conocimiento termina siendo inevitable. Chao.